En su búsqueda de poder absoluto, Stalin no aceptaba competencias ni discrepancias. Uno a uno fue eliminando a todos los miembros destacados de la vieja guardia soviética, antiguos camaradas de Lenin que podían hacerle sombra. El primero contra el que actuó, pues era el de mayor prestigio, fue Lev Davidovich Bronstein, conocido como Trotsky, que estaba exiliado en México. El prestigio de Trotsky era grande, y por donde pasaba lograba reunir a miles de seguidores que escuchaban sus tesis y sus denuncias. Por ello, Stalin decidió urdir un plan para asesinarlo. No obstante, no iba a ser una tarea fácil, pues Trotsky, consciente de que su vida pendía de un hilo, contaba con un buen número de guardaespaldas. En este video conoceremos más detalles de la operación Utka, cuando Stalin mandó a matar a Trotsky. Lev Davidovich Bronstein, quien sería conocido en la historia como León Trotsky, nació en 1879 en el seno de una familia de terratenientes de clase media de origen judío, convirtiéndose en las décadas siguientes en uno de los organizadores más importantes de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante la Guerra Civil y la Revolución Comunista, se convirtió en la mano derecha de Lenin. Desempeñó el cargo de comisario de Asuntos Militares, negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la paz de Brest-Litovsk y tuvo a su cargo la creación del Ejército Rojo, que consolidaría definitivamente los logros revolucionarios. Sin embargo, por diferencias políticas e ideológicas, León Trotsky pronto caería en desgracia ante Stalin, el implacable y temible jerarca soviético que siguió a Lenin. Trotsky fue destituido como comisario del pueblo del ejército, luego fue expulsado del partido y más tarde fue deportado a Kazajistán, siendo finalmente expulsado de la Unión Soviética en 1929. Trotsky se exiliaría primero en Turquía, donde siguió criticando a Stalin. Este se vengó persiguiendo implacablemente a sus familiares, quienes fueron eliminados uno a uno, pese a que varios de ellos vivían en el extranjero. Tras abandonar Turquía, Trotsky se instaló primero en Francia en 1933, mudándose posteriormente en 1935 a Noruega. Hostigado tanto por comunistas como por los fascistas noruegos, en noviembre de 1936 Trotsky abandonaría Escandinavia para aceptar el ofrecimiento de acogida en México del gobierno de Lázaro Cárdenas. León Trotsky llegó a México el 9 de enero de 1937, donde recibió el estatus de refugiado político. En su casa de Coyoacán, el otrora revolucionario soviético se convirtió en toda una celebridad mundial y comenzó a organizar la Cuarta Internacional, un movimiento político para enfrentar a Joseph Stalin. No sabía que a miles de kilómetros de distancia, el dictador soviético ya lo había condenado a muerte, echando a andar la operación Utka, que suponía la eliminación física de Trotsky, considerado la principal amenaza exterior del régimen stalinista, pues pese a que estaba radicado en México, seguía ejerciendo un innegable liderazgo ideológico. En su casa en Coyoacán, Trotsky sufriría dos atentados. El 24 de mayo de 1940, un comando de 20 hombres armados, al mando de David Alfaro Siqueiros, ingresaron a su casa con la complicidad de Robert Sheldon Hart, un guardaespaldas de Trotsky que en realidad era un agente doble. Los recién llegados ametrallaron sin contemplaciones la vivienda. Creyendo que habían acabado exitosamente su tarea, los atacantes se retiraron raudamente del lugar. Pero Trotsky y su esposa Natalia Sedova se habían salvado gracias a que se escondieron tras una pared al lado de su cama. Pese a que la casa en la que vivía Trotsky estaba fuertemente custodiada, Ramón Mercader,
logró infiltrarse en su círculo más íntimo, ganándose la confianza de una de sus secretarias, Silvia Angelov, una militante trotskista estadounidense a la que había conocido en París. Mercader conoció a Trotsky a finales de mayo de 1940 y pronto comenzó a visitar su casa en una decena de ocasiones, haciéndose pasar por un simpatizante comunista algo escéptico. Para quedarse a solas con Trotsky y perpetrar el asesinato, Mercader usó uno de los pocos puntos débiles del revolucionario, su vanidad intelectual. A sabiendas que al agitador ruso le encantaba teorizar sobre política y pasar horas y horas explicando sus puntos de vista, un día que estaban tomando té, Mercader le preguntó a Trotsky si podía revisar un supuesto artículo suyo que trataba sobre si tras la llegada de Stalin, la Unión Soviética se había vuelto un estado imperialista o no. Trotsky mordió el anzuelo de inmediato y le contestó que podía recibirlo cuando él lo deseara, para poder comentar juntos el texto y revisar sus posibles erratas. De este modo, el 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader llegó a la casa de León Trotsky para hablar presuntamente del texto político que había escrito. Cuando ambos se quedaron a solas en el estudio, el español se acercó entonces a Trotsky y cuando éste se giró para aprovechar la luz de la ventana, le propinó un golpe mortal con un piolet, un pico de mango corto que se usaba en montañismo. Le provocó una herida en la cabeza de 7 centímetros de profundidad. León Trotsky fallecería al día siguiente en un hospital de la Ciudad de México. A las exequias de León Trotsky asistirían cerca de 300.000 personas. Su asesino, el comunista Ramón Mercader del Río, quien fue condenado a purgar una pena de 19 años de prisión, sería liberado en 1960, recibiendo más tarde de los jerarcas de la Unión Soviética la ciudadanía rusa y la condecoración de Héroe de la Unión Soviética. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película mexicana española del año 2016 titulada El Elegido, dirigida por Antonio Chavarrías. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.